Saludos cordiales a todos los que os reunís cada semana alrededor de estas charlas de FacMac, donde intentamos traer un ángulo diferente a la tecnología que nos rodea, que nos invade y que nos maneja, muchas veces sin saberlo, otras veces deliberadamente porque hemos autorizado a nosotros a que lo hagan, ¿no? Hoy está con nosotros Juan Agreló, nuestro camarada y compañero de aventuras, y os traemos a una persona que yo creo que os va a deleitar, porque es una auténtica fuente de conocimientos, además sabe explicarlo y lleva mucho tiempo en esto. Se trata de Julio César Fernández, que pues le podéis conocer por su podcast y por su academia para aprender a programar con Swift, Apple Coding, que os recomiendo. Ahora hablaremos más en detenido de su último podcast, pero que además es una persona que tiene amplios conocimientos de todo lo que es la relación entre el hardware, el software y qué es lo que hace que las cosas funcionen. Hoy le damos encantados y agradecidos de que se haya prestado la bienvenida a Julio César a nuestra mesa camilla, y saludamos a ambos, a Juan y a Julio César, con nuestro habitual buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal estáis, amigos? Pues muy bien, encantado de estar por aquí con vosotros y nada, a charlar un rato y a poner un poco de conocimiento y despertar mentes inquietas. Efectivamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantado. Yo le decía a Alf, digo, va a ser muy difícil conseguir hablar con este señor porque tiene, no sé cuántas cosas hace, además de muchos podcasts. Porque, a ver, ¿de dónde sacas el tiempo? ¿Tienes algún truco de software que duplica el tiempo? El Day Doubler que decíamos antes, el Day Doubler. El giratiempo de Hermión y tal, que me lo deja de vez en cuando. No, en principio lo que intento es organizarme lo mejor que pueda. Y, hombre, la verdad que últimamente también tengo bastante carga con los cursos que estoy dando en Apple Coding Academy, que al final, la semana pasada, por ejemplo, he tenido días de 8 horas de formación, la anterior 10, 12 horas, cosas así, muy bonitas, pero bueno, más o menos, al final lo disfrutas y luego pues es cuestión de organizarse un poco, de organizar y planificar muy bien y bueno, pues intentar sacar el tiempo de donde se pueda e ir sacando cosas. Ya, así que tu principal... Sí, perdona, un momento, Juan. Ya solo por lo que he hablado ya sabéis que aquí se nos hacen los dedos huéspedes con la cantidad de temas que querríamos tratar con Julio César. Desde ya, en vez de dejarlo para el final, por si acaso se me olvida, quiero decirle que quiero grabar otro episodio con él hablando de Swift, Swift para profanos, para que nos cuente un poco Genial. Exactamente, para los que lo vemos desde el tendido, qué es esto del Swift, a dónde va, si alguna vez va a llegar a algo, o al final todo va a ser C++, o C++, o Python, o yo qué sé, que en lo que quiera que estén ahora los que escriben código, ¿no? Entonces, bueno, ya eso lo dejamos ahí ya pendiente, porque creo que Apple también ha hecho mucho esfuerzo y está continuamente intentando que se adopte Swift como el lenguaje estándar. Y bueno, pues yo creo que a mucha gente que está aquí le puede interesar saber si es una plataforma en la que tiene sus playgrounds, por ejemplo, para que la gente aprenda a escribir código. En fin, Apple pone mucho interés en que la gente aprenda a escribir código en su lenguaje, y para los que lo vemos desde la barrera, yo creo que es un tema que nos llama la atención porque parece fácil hasta que te pones y entonces resulta que ya no es tan fácil. Entonces, tener aquí a Julio César y que nos diga, a ver, pequeños saltamontes, si es que no lo entiendes, no lo pillas. Entonces, ya desde aquí ya le invito para que venga dentro de un tiempo a hablar de Swift para incultos. Pues genial. Podemos aprovechar cuando Apple lance la nueva versión de Swift Playgrounds, que está al caer, la versión 4, que va a ser la que va a permitir poder desarrollar aplicaciones con el iPad. Podremos hacer aplicaciones completas y subirlas al App Store directamente solo con un iPad. Así que eso va a ser algo interesante. Pues o sea, por lo que estamos viendo aquí, Julio César se dedica principalmente a la formación. Para el que no lo conozca, es formación, pero
No estás enseñando ni geografía ni historia, estás enseñando a programar. Historia de la programación, eso sí. Ya. O sea, estás enseñando a la gente a hacer sus programitas, programitas o programazos, entiendo. Estás a cualquier nivel. Sí, al final la gente, bueno, tenemos desde cursos más básicos de iniciación a Swift a luego ya cursos más especializados de desarrollo de aplicaciones con las distintas librerías que tiene Apple, con Machine Learning, desarrollo del lado servidor, en fin, pruebas unitarias, de todo. Tenemos una serie de cursos que en total son 9 módulos, que además los damos todos los años en un bootcamp que empieza ahora en el año que viene, en febrero, la segunda edición. Y entonces pues damos todo lo que es toda la carrera curricular de desarrollo para que una persona pues que quiera incorporarse al mercado laboral y aprender esta profesión, pues lo pueda aprender de principio a fin. Eso sí, con las cosas como son, no es fácil, es decir, hay que poner mucho esfuerzo, hay que tener un sacrificio de tiempo invertido, de ganas, Claro. No vale con ir a clase, ¿no? No vale solo con ir a clase. Claro, exacto. Son 6 meses de pues es como una carrera universitaria compactada y entonces, pues claro, requiere que obviamente el alumno pues trabaje, se le ocurre, pero luego pues al final estamos teniendo unos niveles de integración dentro del mercado laboral pues prácticamente del 100%. O sea que en ese sentido pues la verdad que podemos estar muy contentos a ese respecto. Pero tiene el alumno tiene que tener un nivel o imagínate que voy yo, que empecé con mi Astra CPC 464, Print, CLS, no, y pasé por el Turbo Pascal cuando estudiaba. Bueno, de repente la cámara se me ha puesto en blanco y negro, no sé por qué. Empiezan a hablar aquí de... Dios mío. Pues no tiene que tener nivel, la verdad. Simplemente tiene que tener ganas, muchas ganas. Es cierto que si ya vienes con un camino andado de conocer algún lenguaje de programación o haber programado para otra plataforma o haber hecho ya tus pinitos con Apple, pues eso te ayuda a que sea más fácil entrar, pero puedes empezar desde cero y si tienes interés, si tienes ganas de esforzarte, si tienes ganas de echarle ganas, valga la redundancia, puedes conseguirlo sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, no es fácil, ¿de acuerdo? O sea, no quiero decir que esto es... No, tú entras aquí, asistes a clase y dentro de 6 meses mágicamente te conviertes en un gran programador. No, requiere de un esfuerzo, un sacrificio y una constancia en la persona. Y si la persona pone su parte, yo pongo todo el conocimiento y el currículum y entonces pues puede conseguir grandes cosas. Pero la formación que tú das está especializada en el lenguaje de programación de Apple. Swift sí, es de Apple. Es todo de Apple, 100% Apple y desarrollo en plataformas de Apple, es decir, en iOS, en Mac, en WatchOS, en tvOS, incluso desarrollo del lado servidor, que es un desarrollo que se hace en Linux, que ya es fuera de lo que es ecosistema Apple, pero que también se hace con el lenguaje Swift, ¿vale? O sea, es todo centrado en un único lenguaje como hilo conductor de todo. Y en España que la cuota de Apple al final es mucho más pequeña que la que pueda ser Windows o la que pueda ser Android. Dices que se coloca todo el mundo fácilmente, me refiero, hay trabajo para todos, sí, siendo una especialización en Apple. Sí, porque tienes que tener en cuenta que, como bien sabéis, obviamente los iPhones no tienen una cuota de mercado muy alta en España, pero quien tiene un iPhone lo maneja como un smartphone y instala aplicaciones, hace uso de servicios, es decir, le saca jugo al dispositivo porque, en fin, y de hecho, estadísticamente hablando, también gasta mucho más dinero, ¿de acuerdo? A nivel mundial, Android tiene una cuota de mercado cercana al 80%, Apple está aproximadamente en un 16% más o menos. Sin embargo, en lo que es la cantidad de dinero generada por las plataformas, Apple ingresa el doble de lo que... O sea, Apple genera en su propio ecosistema el doble de dinero que Android, a pesar de que Android tiene 5 veces más
usuarios que Apple, ¿vale? Porque la gente que compra un iPhone está más dispuesta a pagar. Entonces, claro, si tú hoy día quieres hacer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo empírico, ¿no? Tú eres de pronto Vinted, que quieres hacer el tema este de la venta de ropa, ¿vale? Y lo vas a poner para funcionar en un teléfono móvil. Obviamente, a lo mejor lo primero que piensas es que en España lo primero que tienes que tener es la aplicación de Android, cierto, pero estadísticamente hablando a nivel de uso, no puedes dejar de lado al usuario de Apple, porque el usuario de Apple al final va a ser, en tus porcentajes de usuarios, un usuario que puede llegar fácil a ser la mitad de tus usuarios y no más. ¿Vale? Claro, con la mitad de tu beneficio. Exacto. Entonces, al final, exacto. Entonces, al final, lo que necesitas es tener presencia en las dos plataformas. El problema es que hoy día es muy fácil, entre comillas, digamos que es más fácil, ¿vale? Encontrar gente de Android, porque es más fácil entrar a ese mundo y aprenderlo y programarlo, porque no necesitas un Mac, pero la gente que programa en Apple hay mucha menos. Entonces, la demanda es más alta y hay una oferta muy pobre porque no hay una especialización, ni tampoco hay en habla hispana centros, salvo el nuestro, que estén especializados en formar en ese tipo de aptitudes digitales, ¿no? Entonces, pues es una cosa que al final se nota. Y fijaos que yo quería que esto fuera el podcast de dentro de un tiempo. No. Así que... No, bueno, yo estaba poniendo en situación a qué se dedica Julio César. Por eso, muy bien. Para ponernos un poquito en contexto. Pero has hablado, bueno, quería hacer, es que has dicho una cosa que quería soltar un chascarrillo, porque me lo has recordado, lo de Android tiene mucha cuota de mercado, pero la gente está más dispuesta a pagar en Apple. Iba yo por un centro comercial y creo que era en las típicas estas rampas móviles que se mueven solas, que vas al final quieto detrás de otras personas, y habían dos chicas delante mío que estaban hablando. Escuché así de refilón y era como que se iba a cambiar el móvil una de ellas. Y entonces le dice la otra, dice, oye, pero ¿y por qué no te compras un iPhone? Estoy hablando de hará 5 años o así. ¿Por qué no te compras un iPhone? Y dice, no, que ahí las aplicaciones las tienes que pagar. Digo, ya la gente había asumido que Android y me lo bajo todo pirata y a tomar viento. Claro, pero eso es un problema que viene, eso es una leyenda urbana que por suerte poco a poco se va solucionando, ¿vale? Porque al final los modelos de negocio de las apps son exactamente iguales. O sea que hoy día el modelo de negocio de cualquier app es exactamente igual en Apple y en Android, ¿vale? Porque al final no le interesa a la empresa hacer un cambio de ese estilo. ¿Qué es lo que sucede? Que al principio, ciertamente, aplicaciones como WhatsApp, juegos como Angry Birds, eran de pago en Apple y, sin embargo, en Android eran gratuitos, ¿vale? Porque cuando los pusieron de pago en Android se encontraron que, pues incluso en la propia Google Play Store aparecían versiones piratas de la propia aplicación. O sea, la tienda oficial. Sí. O sea, por ejemplo, la gente de Rovio tardó un tiempo en lanzar Angry Birds con respecto al iPhone para Android, y cuando lo lanzó, que lo anunció para un día, una hora, cuando llegó el juego a la Google Play Store se encontraron que ya había aproximadamente unas 20 copias piratas del juego ya cargadas de tiempo anterior, totalmente gratuitas, y algunas de ellas con bicho, algunas de ellas con algún troyano o alguna cosa en medio para intentar hacer cualquier locura. Estamos hablando de los comienzos de Android, ¿no? Estamos hablando de los comienzos de iPhone y Android, los primeros pasos a nivel de importancia cuando el formato smartphone de iPhone y Android se estandarizaron, que fue aproximadamente a partir del año 2010, ¿vale? Con la llegada del iPhone 4 y tal, que fue un poco cuando ya se popularizó a nivel general en España el formato, ¿no? Y claro, pues en aquel momento efectivamente WhatsApp, por ejemplo, valía €1 en Apple y sin embargo en Android era gratuito. ¿Por qué? Pues porque veían que en Android cobrar por eso no tenía ningún sentido. Entonces, desde ahí se quedó la idea de no, es que las apps de Apple son todas de pago y en Android son gratis, y por fortuna pues eso ya se ha ido solucionando con el tiempo a nivel de idea. Y ahora mismo pues lo que es los modelos de negocios son exactamente iguales. Vamos a centrarnos, amigos. Permitidme que meta aquí un poquito el cuchillo, porque es que si no,
no arrancamos, Yo quería hoy centrarme en el M1 y porque para los que no lo hayáis escuchado os quiero recomendar el último podcast de Apple Coding, que es decir, Julio César, y que se llama Mega Análisis M1 Pro y M1 Max. Tiene la versión, o sea, tiene dos podcasts sobre eso. Tiene la primera parte. Dos podcasts cortitos, ¿eh? Sí, nada. Son 2 horitas y media de uno y 2 horitas 40 de otro. O sea, no. Para un ratillo cortito. Así que vayáis en el ascensor lo podéis escuchar rápidamente. Algo muy ligero de andar por casa. Pero es verdad que son auténticas lecciones magistrales de cómo es la arquitectura, por qué se habla de ellos en los términos en los que se habla y en qué son de verdad buenos y en qué son normales y en qué son no tan buenos, ¿no? Entonces, yo, para los que no lo habéis escuchado, que probablemente habrá algunos de vosotros que no lo habéis escuchado, le quería decir a Julio César, si yo lo he entendido bien, los chips de Apple son revolucionarios, por un lado en el sentido de que tienen muchos chips dedicados dentro del propio sistema del chip y sobre todo y especialmente en la gestión del consumo de energía. Claro, de hecho va unido una cosa con la otra. Al final, si nos ponemos, por ejemplo, a ver el último caso de los procesadores Alder Lake de Intel, tenemos unos procesadores que en el i9 pueden llegar a tener un consumo de 241 vatios. Solo la CPU, ¿vale? Una CPU de un M1 Pro o M1 Max, con 10 núcleos, 8 de alto rendimiento, 2 de eficiencia energética, tiene a pleno rendimiento un consumo de 45 vatios. Entonces, hombre, hay una diferencia bastante importante. ¿Por qué esta diferencia? Por 2 motivos principales. Primero, porque es un procesador ARM, es decir, es un procesador que utiliza una arquitectura denominada de instrucciones reducidas, el RISC. RISC lo que hace es que tiene muchas menos instrucciones para que el procesador pueda hacer cosas, pero esas instrucciones, al ser menos y estar más contenidas y al no permitir la ejecución de más de una instrucción a la vez dentro de un solo ciclo de reloj, aunque yo tenga 8 núcleos o tenga 10 núcleos, en realidad ARM no permite ejecutar más de una instrucción a la vez por cada ciclo de reloj, ¿de acuerdo? Por cada hercio que da de vuelta el reloj que tiene el propio procesador. ¿Por qué hace esto? Precisamente para ahorrar energía, porque la arquitectura RISC y lo que son los procesadores ARM están pensados para dispositivos que consuman menos. Entonces, un procesador de Intel siempre va a ser más potente en cuanto a la capacidad de hacer más cosas con menos instrucciones, porque un procesador Intel es un procesador de instrucciones complejas, es CISC. Entonces, CISC lo que hace es tener muchas más instrucciones para hacer un montón de cosas, pero al final todo lo hace la propia CPU. Como Apple tiene estos procesadores que no son tan rápidos, pero hoy día a nivel tecnológico son lo suficientemente rápidos para la gran mayoría de tareas genéricas, lo que hace es que todas las tareas generales que podemos hacer cualquiera de nosotros en el día a día, las sacan, les quitan esa responsabilidad a la CPU y ponen chips alrededor de la CPU dedicados en exclusiva a hacer esas tareas, a trabajar con vídeo 4K, a trabajar con el sonido, a trabajar con imágenes a la hora de procesarlas, a trabajar con Machine Learning para hacer ejecuciones de modelos entrenados, a trabajar con cálculo computacional para computación científica y programas a nivel de entrenamiento de modelos, etcétera. Es decir, tiene un montón de pequeños chips alrededor de la CPU que hacen esa tarea específica. Entonces, al liberar a la CPU de esas tareas y ser componentes específicos para esa tarea, hace que se caliente menos, que tenga menos consumo y que realmente no necesite tener una CPU que sea tan fuerte y tan potente como una de Intel para hacer lo mismo. Entonces, al final, la de Intel va a trabajar con un vídeo 4K u 8K en HDR, con instrucciones de Machine Learning y tal, con un DaVinci Resolve, y lo va a hacer todo la CPU, mientras que en Apple Silicon la CPU no va a hacer prácticamente nada. Se va a limitar a coordinar y decir, venga,
tú haz esto, tú haz lo otro, tú para acá, bueno, ¿tú cómo vas? Bien, vale, pues ahora pásaselo al otro, tal, pum, pum. Simplemente un pequeño coordinador, un despachador de tareas que al no cargarse no consume tanta batería, eso lleva a que tengan una muy buena autonomía y a que pues sean mucho más eficientes en esas tareas concretas, ¿vale? Es como pretender, por ejemplo, si tú grabas vídeo, ¿vale? Pues obviamente si tienes una capturadora de vídeo para poder capturar el vídeo de tu ordenador y poder emitirlo a través de Twitch, por ejemplo, pues siempre vas a tener una salida mucho más eficiente y tu ordenador va a poder jugar. Es decir, tú imagínate que tienes un PC gamer y eres un gamer y quieres emitir en Twitch. Si tú grabas tu propia pantalla con tu propio Windows mientras juegas, el juego no va a ir igual de bien. Va a tener menos frame por segundo, va a ir más lento porque estás haciendo varias cosas a la vez en el equipo. ¿Qué haces? Te compras una capturadora de vídeo y la pones fuera del ordenador para que así el ordenador pueda dedicar toda su potencia a que el juego vaya lo mejor posible. Al final, ¿quién hace la tarea? La capturadora. Pues eso mismo lo hace Apple, pero dentro de la CPU. Dentro de no la CPU, sino el chip. O sea, la idea de Apple es poner diferentes chips especializados en funciones concretas y darle el trabajo a cada uno por separado. Tú hazme esto, tú hazme lo otro, tú hazme lo otro, que solo hacen esta función, pero la hacen muy bien y de forma muy eficiente. Exacto. Y así consume menos energía y hace la tarea mejor que hacerla de forma genérica. Vale. ¿Por qué piensas... O sea, se ha hablado mucho de este tema, sobre todo hace un año. ¿Por qué piensas que Apple se pasó a los procesadores propios? ¿Es un tema de Intel no me saca el equipamiento en los plazos que yo quiero? ¿Un tema de eficiencia energética? ¿Un tema de quiero ganar más dinero? A ver, porque no es fácil hacer un cambio de este tipo. A ver, todo esto viene de cuando... todo esto viene de la época de Steve Jobs, ¿vale? Todo esto viene de los últimos años de Steve Jobs, ¿vale? Esto es otra de las olas que nos llegan ahora de lo que en su día empezó a mover Jobs, ¿de acuerdo? Entonces, Steve Jobs, en el año 2010, con el iPad recién lanzado, cogió el iPad, fue a su equipo de ingenieros y llevaba un iPad en una mano y un MacBook Air en la otra. Y se fue al equipo de ingenieros y dijo, bien, fijaros lo que pasa. Cogió el MacBook Air, que estaba suspendido, y abrió la pantalla. Y pasaron 1, 2, 3, 4 segundos, al quinto, plum, se enciende la pantalla. Te pide la clave y entras. Dice, ¿lo habéis visto, no? Bien. Ahora esto, les coge el iPad y hace plug, pulsa el botón, encendido instantáneo, ras, ya estoy dentro. Y entonces les dijo simplemente, quiero que esto que pasa aquí, pase también aquí. Cogió y se fue. Así empezó el Apple Silicon. También he oído algo, no sé si también es cierto o no, que Apple fue a ver a Intel cuando, en estas épocas precisamente, de los principios del iPhone o principios del iPad, para que le hiciese procesadores adaptados para su teléfono, para su iPad. Sí, es cierto. Y Intel no... no vio el mercado. Lo despreció. Sí, es cierto. O sea, Steve Jobs, cuando estuvieron hablando, tened en cuenta que la transición de PowerPC a Intel se anunció en 2005, tuvo lugar a partir de 2006. Fue una transición hecha por pura necesidad, porque IBM era incapaz de crear un procesador que tuviera el rendimiento que se esperaba, en este caso de un G5 a nivel de portátil, y que no tuviera un consumo tan elevado como para que, primero, los portátiles no terminaran de funcionar, porque los portátiles terminaban por quemarse a nivel lógico, muchos de ellos, del enorme calor que generaban, y además del enorme consumo que tenían, las baterías duraban hora y pico, 2 horas, muy poco. Entonces, claro, eso no era una solución y al final pues los G5 portátiles nunca llegaron a aparecer. Entonces, por eso se planteó esa transición de urgencia de Intel, que además duró poquísimo en el sentido de que enseguida se dejó de dar soporte a todo lo que era PowerPC y ya a partir de OS X Lion ya iba todo directamente en Intel, ¿vale? Pero en esa misma época Apple ya estaba trabajando en el iPad, que fue el primer dispositivo en el que empezaron a trabajar. Y lo que hizo fue pedirle efectivamente a Intel, le decía, oye, ya que estamos trabajando con vosotros para los ordenadores,
¿no tenéis algo para estos equipos? Entonces, claro, Intel no tenía nada para un equipo tan fino como el primer iPad, ¿no? Entonces, no era capaz. Cuando ya también empezó el proyecto del iPhone, ¿no? Cuando Jobs vio que el iPad podía esperar, pero que Apple tenía que sacar un móvil propio, porque la experiencia con el Motorola Rocker fue una cosa de auténtica pesadilla, ¿vale? Sí. Pues al final, ¿qué pasó? Que Steve Jobs dijo, mira, hay que hacer un teléfono, ¿vale? Hay que hacer un teléfono con todo lo que hemos aprendido con el iPad, hay que hacer un teléfono y ver cómo funciona. Además, de hecho, planteó un reto, ¿vale? Porque al equipo de Tony Fadell le planteó el reto de crear algo que fuera una evolución del iPod, que el equipo de Tony Fadell no fue capaz de hacerlo, y luego al equipo de Scott Forstall le planteó el reto de coger lo que había hecho con el iPad y meterlo en un teléfono de forma más pequeña. Forstall sí fue capaz de hacerlo, pero Tony Fadell no fue capaz de llevar el concepto del click wheel a un teléfono, ¿de acuerdo? De hecho, el pequeño guiño del teléfono aquel que sacó en la presentación, ¿vale? Venía de ahí, ¿vale? No iba muy descaminado a que podía haber sido el iPhone así, ¿no? Entonces, cuando querían buscar un procesador, obviamente tenía que ser un procesador que fuera de bajo consumo, que permitiera que el móvil funcionara durante horas, que fuera capaz de tirar de ese tal. Le preguntaron a Intel e Intel dijo que no, que el mercado no estaba ahí, que los ordenadores iban a ser siempre los número uno y que no, pues un poco, pues vino a hacer como un Steve Ballmer cuando presentaron el iPhone, que dijo que quién querría un móvil de $600, ¿no? Pues sí. Algo parecido. Y entonces, pues, al final no dijeron, descartaron, que es uno de los grandes errores de Intel, el haber descartado el mercado móvil. Entonces, al final, el primer iPhone trajo un chip de Samsung, que era fabricado en base a los diseños de ARM, de la que Apple era parte de ese holding. De hecho, Apple es parte cofundadora del holding ARM. Y entonces eso, digamos, que es lo que forzó a Apple a buscarse la vida y decir, voy a diseñar mis propios procesadores. Claro, porque al final Steve Jobs veía que depender de procesadores de otros limitaba la capacidad de evolución de los propios procesadores, porque lo que Apple quería era poder ir incorporando sus propias instrucciones al conjunto de instrucciones y poder ir mejorando los chips y darles cada vez más capacidad. Entonces, al final, los primeros años tuvieron chips de Samsung y luego ya, más adelante, pues pasaron a chips fabricados por Samsung, ¿vale? Luego ya pasaron a sus propios procesadores, que fueron pues el A4, que fue el primer System on Chip que tuvo Apple. Un System on Chip en el que seguía poniendo componentes fabricados por otros, pero ellos diseñaron qué componentes eran los que querían meter ahí. Entonces, a partir de ahí fueron evolucionando, siempre un poco con la idea puesta del iPhone y el iPad, hasta que a partir de la arquitectura, cuando llegaron a lo que es la arquitectura Big Little, que es lo de tener procesadores de alto rendimiento y procesadores de eficiencia energética, que fue a partir del A10 Fusión, fue cuando Apple empezó a plantearse el decir, oye, ¿qué pasaría si yo pusiera esto en un Mac? ¿Cómo funcionarían los Mac? Y entonces empezó a hacer pruebas de las muchas que hace Apple, de 1.000.000 de cosas, ¿vale? Si nosotros fuéramos a los laboratorios de I+D+I, nos encontraríamos allí portátiles con pantalla táctil, nos encontraríamos portátiles con Face ID, nos encontraríamos portátiles con baterías de pila de hidrógeno que dura la batería pues prácticamente una semana entera en una sola carga, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, en una de esas locuras que hay allí, pues se plantearon poner estos procesadores y vieron que, oye, que los equipos no iban mal. Así que fueron probando, hasta que llegó el A12X, que fue el primero en el que demostró un decir, oye, espérate que esto ya no es una curiosidad, esto ya da una potencia importante. Entonces, en esa época Apple empezó a obligar a todos los desarrolladores a descartar tecnologías obsoletas, tipo OpenGL, OpenCL, a pasarse a 64 bits, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que al final ellos pudieran sacar su propio chip. Estaban allanando el camino para hacer una transición más fácil. Exacto. Y entonces al final llegaron hasta este M1,
que, bueno, pues lo plantearon de esta manera y la verdad que les ha funcionado muy, muy bien. Y yo, de hecho, ahora mismo tengo un Mac Mini M1, que es mi ordenador de trabajo, y puedo decir sin lugar a dudas que es el mejor ordenador que he tenido en mi vida. O sea, a todos los niveles. ¿Tú qué pensaste el día que haces la presentación del M1 hace un año? Haces la presentación. Tu opinión. ¿Tú qué pensaste respecto a qué saldría de ahí? ¿Y cuál ha sido la realidad cuando lo has probado? A ver, va a sonar un poco, en fin, pero yo en la WWDC del año 2020, ¿vale? Del año pasado, que fue cuando Apple anunció Apple Silicon, hubo un montón de charlas técnicas hablando de cómo era la arquitectura Apple Silicon, cómo iba a funcionar, de qué manera, cómo estaba estructurada, las diferencias que iba a tener, por ejemplo, el controlador de procesos que se encarga de poder paralelizar las tareas y enviar distintas tareas a distintos hilos y núcleos. Al final Apple Silicon tiene un hilo por núcleo, ¿no? Pero al final, normalmente uno de los grandes problemas que hay a nivel de software es que cuando un software no está bien adaptado, tiende a hacerlo todo en los primeros núcleos y los últimos se quedan sin actividad. Y al final tienes una curva que no es muy buena para el rendimiento de cualquier equipo. Sin embargo, Apple tiene un controlador de procesos que es capaz de recoger cualquier solicitud y enviarla a cualquiera de los núcleos que esté libre, lo cual hace un uso mucho más eficiente de los procesos. Entonces, todo eso y mucho más a nivel gráfico, a nivel de estructura, de canales de memoria, de tal, todo eso está en los vídeos del WWDC 2020. Entonces, cuando Apple presentó la arquitectura Apple Silicon, yo dije, ojito, cuidado, que si Apple presenta esto, por algo será. Y después de ver todos esos vídeos técnicos, tuve muy claro que Apple Silicon iba a ser una absoluta revolución y que no iba a estar el mercado preparado para lo que iba a venir en el sentido de el cambio de concepto tan radical que ha supuesto a todos los niveles, de hacer un System on Chip que sea tan especializado para la gran mayoría de tareas que hacemos todos en el día a día con un ordenador. Entonces, al final, cuando llegaron los M1, para mí no fue realmente una sorpresa, fue una confirmación de lo que yo ya había aprendido antes, de lo que Apple nos contaba, y lo único que hice fue ratificarlo, tanto que llevaba tiempo esperando para comprar un nuevo equipo y lo que hice fue, pues en el mismo diciembre, pedir el M1 Mac Mini y empezar a trabajar con él. Y llevo con él desde primeros de diciembre, casi un año, y repito, o sea, es una delicia, es decir, a nivel de trabajo, de desarrollo, de compilación, de funcionamiento, o sea, increíble, o sea... De todas formas, con el panorama que has descrito, el beneficio para los portátiles y para los ordenadores, digamos, de consumo, el iMac o el Mac Mini incluso, está muy claro, porque pueden ejecutar muy rápido y consumir poco. Pero cuando eso llegue a los ordenadores profesionales, donde el consumo ya no sea tan importante, van a poder, esto va a ser simplemente, pues ponemos 2 de estas, o 3 de estas, o 4 de estas, hacemos un sistema on chip que tenga todo por 5. Vamos a ponernos en el caso extremo en el Mac Pro. ¿Qué puede hacer Apple ahí? Decir, pues es lo mismo que el M1, pero tienes 5 sistemas on chip dentro del Mac Pro que te dan sumado una capacidad de no sé cuántos gigabits por micronésima de segundo. A ver, aquí hay que hablar de términos de física elemental, ¿vale? Y de hecho lo dijo el propio Junichi Tsurugi en la presentación de los M1 Pro y los M1 Max, ¿vale? El M1 Max de 32 núcleos es el System on Chip más grande jamás fabricado por nadie en la historia de la humanidad y de los chips y del mundo mundial y del universo universal y todos los universos alternativos y metaversos, ¿vale? Sí. Básicamente. Entonces, el propio M1 Max de 32 núcleos está, y lo dijo Tsurugi, ¿vale? Está en el límite de lo que es posible hoy día físicamente. O sea, no se podría fabricar un System on Chip más grande con garantías de un correcto funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces Apple ha ido al máximo que hoy puede garantizar a nivel físico
a nivel de espacio. Eso quiere decir que Apple necesita dar una evolución. Es decir, los M1 son la gama consumo. Una gama consumo lo suficientemente potente como para dar solución al 90% de usuarios y funcionar de manera estupenda en tareas incluso más allá. El M1 Pro y el M1 Max son el concepto llevado a los profesionales. Ya no es una CPU más potente, obviamente que consume más y obviamente que tiene un sistema de disipación activa mucho más importante, ¿vale? Un sistema de ventiladores y un sistema de diseño termal que es mejor, porque ya estamos hablando, tenemos que recordar que el Intel i9 que tenía el MacBook de 16 pulgadas, ¿vale? En un uso normal tenía esos 45 vatios, ¿vale? Luego si le metes turbo y le metes mucho más, elevas, ¿vale? Pero el uso medio, el uso base que daba Intel era de estos 45 vatios. Entonces, hay que tener en cuenta que a partir de ahí Apple ya está empezando a jugársela con los diseños termales, ¿vale? Ya está empezando a tener que poner ventiladores a los que les pone un modo alto poder, un modo high power, para que si quieres hacer algo que realmente tenga mucha más carga, lo actives tú manualmente y sepas que el ventilador se va a oír, como se oye en los Intel, ¿vale? Entonces, ya no puede, o sea, digamos que ya hemos visto los procesadores a nivel profesional con componentes para profesionales que cubren muchas más tareas de las que no solo hace una persona de nivel de consumo, sino un profesional, pero por ahí ya no puede ir más, por ahí ya no hay más camino, ¿vale? El siguiente camino es el camino del desktop, es el camino de los profesionales a nivel de escritorio. Ese camino hay que andarlo de una manera distinta. Y el primer camino es separar la CPU y la GPU, porque ya no puedes poner una generación de calor localizada en un mismo sitio, ¿de acuerdo? A nivel físico tú ya no puedes hacer que ese procesador se caliente más por sí mismo porque puede empezar a no funcionar igual o a necesitar un sistema de diseño termal que sea mucho más ruidoso. Entonces, a partir de aquí Apple tiene que, uno, o ir mejorando el sistema de construcción y tomar como límite este 32 núcleos M1 Max e intentar a lo mejor mejorar el diseño termal, pero no va a poder crear un procesador más grande, ¿vale? A lo mejor puede poner, en vez de 32 núcleos, 48, pero lo puede poner porque TSMC mejore el sistema de construcción de 5 nanómetros a 3. Si lo mejora de 5 a 3, la densidad de microtransistores por milímetro cuadrado va a aumentar y, por lo tanto, donde antes cabían 32 núcleos, ahora cabrán 48, ¿vale? Entonces, no es cuestión de que Apple haya superado a la física, es cuestión de que ahora los núcleos son más chicos y donde antes cabían 32, ahora caben 48. Entonces, esa evolución puede estar ahí. Pero para que siga la evolución adelante, Apple tiene que separar la CPU y la GPU y crear una GPU dedicada. Una GPU que esté aparte de la CPU, aparte de lo que es el System on Chip con el resto de componentes, para crear dos sistemas de ventilación independientes y separarlos, ¿vale? Y eso es lo que hará con el Mac Pro rumoreado de Apple Silicon y lo que haría con no el próximo iMac, sino con el del año 2023, porque los planes del iMac grande se le han frustrado por el tema de TSMC, la escasez de componentes, etcétera, etcétera, y se ha ido la transición al año 2023, si hacemos casos a los rumores que hay en estos últimos días, ¿vale? Entonces, la siguiente evolución, como digo, es esa, primero, seguir mejorando lo que ya han presentado, de forma que en abril podemos tener un Mac Mini que tenga un M1 Pro, por ejemplo, podemos tener unos MacBook Air que tuvieran un M2, que fuera un M1 construido con el mismo sistema 5 nanómetros plus de los A15 y que tenga algunos componentes nuevos. Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que un M2 puede tener la misma CPU, porque ha pasado con el A15. El A15 tiene la misma CPU que un A14. La única diferencia es que el proceso de fabricación hace que sea un poquito más óptima, ¿vale? Entonces, pero al final, ese ser un poquito más óptima le ha permitido subir un poquito la frecuencia de reloj, pero a grandes rasgos la CPU es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, también es cierto que de una versión a la otra puedes mejorar la forma en que han construido la CPU
y mejorarla, haciéndola más eficiente, evolucionándola, no porque tengas un nuevo sistema de construcción, ¿vale? Entonces, se hace un poco complicado, ¿vale? Entonces, todo esto al final, ¿a dónde nos llevará? Pues probablemente a unos ordenadores M2 basados en la construcción de la 15, que tendrán una mejora muy leve, donde Apple sí podrá cambiar algún componente específico para darle algo más de rendimiento en tareas mucho más concretas y que las medias salgan mejores, como poner un motor neural de 20 núcleos en vez de 16, por ejemplo. Y luego, ya a partir de 2023, hablaríamos de un iMac más grande a nivel profesional, gama de escritorio, y un Mac Pro que también tendría probablemente gráficas modulares, de forma que tú podrías comprarle a Apple una placa de 16 núcleos o de 32 o de 64 y puedas quitar y poner esa placa y poder ampliar gráficamente tu equipo de manera modular. Yeah. O sea, a día de hoy yo creo que hemos conseguido unas potencias similares a los PCs, a PCs bastante potentes. No sería la palabra exacta. En realidad no. O sea, los PCs potentes siguen siendo mucho más potentes que los chips de Apple, ¿vale? Esto es importante de entender, ¿de acuerdo? Un Intel Alder Lake sigue dándole sopas con ondas a un M1 Pro, un M1 Max. Y lo seguirá haciendo durante muchos años. Ahora, para conseguirlo, necesita mucha más energía, generar mucho más calor y, por supuesto, mucho más consumo, ¿vale? Pero es mucho más potente a nivel de potencia bruta. Lo que tenemos que hablar es de no sé si existe esa palabra, adecuidad o adecuación. Adecuación, bien, gracias. Adecuación a tareas. Es decir, el M1 Pro y el M1 Max son mucho más adecuados para determinadas tareas que la gran mayoría de PCs que hay en el mercado, a pesar de que esos PCs tienen mucha más potencia bruta que la que ellos pueden tener. Pero al final, para hacer un trabajo concreto, lo que tenemos es que ante un PC que te lo hace en X tiempo, si el M1 o la arquitectura de Apple te la hace en el mismo tiempo, lo que tenemos es que el consumo es muchísimo más pequeño en el caso de Apple, porque se basa en la arquitectura, principalmente porque se basa en la arquitectura ARM. Y porque tiene componentes separados que hacen esas tareas. Claro, ahí va mi pregunta. Desde el lanzamiento del M1 había una especie de mundillo apagado, digamos, de el Windows con ARM o un PC con ARM, pero habían hecho algún pinito, pero no habían ido a ningún lado. Después de la salida del M1 parece que eso se ha relanzado un poco. ¿Pero van en la línea de poner un procesador ARM y ya está? ¿O también de crear el System on Chip con procesadores dedicados a diferentes tareas? ¿Por dónde yendo los tiros? A ver, esto es muy sencillo de contestar. No tiene nada más que ver lo que está haciendo Android, ¿vale? Android, por fin, ha sido capaz de sacar el primer System on Chip que tiene un componente dedicado, que no es una CPU, una GPU, que es el Google Tensor, el nuevo procesador de los Pixel, ¿vale? Ese System on Chip de los Pixel, lo único que tiene, lo único que lo diferencia, porque al final Google Tensor es un Samsung Exynos por dentro, ¿vale? Levemente modificado, pero que le han puesto un motor neural como el que tiene Apple en los chips A14, A15, A13, desde la 11, ¿vale? Un motor neural capaz de ejecutar modelos entrenados. Entonces, ¿dónde está aquí el tema? El tema está en lo que es el control del software y el hardware, ¿vale? Apple puede poner una serie de capas de sistema que hagan que cuando tú codifiques vídeo, automáticamente uses el chip de vídeo. Apple puede hacer que si tú haces entrenamiento de modelos entrenados y tus aplicaciones usan las APIs que tiene la propia Apple para ello, pues utilicen la aceleración que tiene al respecto. Es decir, Apple controla el hardware y el software y por lo tanto puede hacer que el software use el hardware. En Android o en PC no sucede eso. En Android o en PC, por ejemplo, te pongo el ejemplo empírico, los Alder Lake, que tienen ahora una arquitectura también de procesadores de alto rendimiento y de eficiencia energética, lo que Intel llama los Core P y los Core E, ¿vale? Intel ha puesto un controlador de procesos como el que yo he contado antes que tiene el M1, el M1 Pro, el M1 Max, que lo ha llamado el Intel Thread Director, el director de hilos de Intel, ¿vale? Este es un controlador que se encarga de
decir a qué proceso, a qué procesador, a qué núcleo, ¿vale? O a qué hilo de cada uno de los núcleos del procesador tiene que ir cada tarea, ¿vale? Entonces, esto en Windows 10 no está soportado. En Windows 10, un Alder Lake funciona entre un 30 y un 25% más lento que con Windows 11. ¿Por qué? Porque Windows 11 tiene un nuevo programador de tareas del sistema operativo, el que se encarga de lanzar esas tareas hacia la CPU, que tiene una capa que es capaz de manejar este director de hilos, porque Intel y Microsoft han estado trabajando juntas, para que Windows 11 sea capaz de recoger la información del director de hilos y sea capaz de programar esas tareas para ese director de hilos. De forma que Windows 11 sí saca rendimiento de esta arquitectura, porque Intel y Microsoft se han sentado juntos a crear un controlador y un programador de tareas del sistema que sea compatible con esa tecnología, mientras que en Windows 10 no. Por ejemplo, todos sabemos que Windows 11 con los procesadores AMD tiene problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque AMD no se ha sentado con Microsoft a hacer los deberes y que este nuevo programador de tareas de Windows 11 funcione de manera eficiente con AMD. Como no lo han adaptado, funciona peor. ¿Quieres decir que AMD tiene sus procesadores con núcleos de alta eficiencia, con núcleos de alto rendimiento? No, AMD los tiene todos iguales. La primera vez que el... Perdón, AMD, sí, perdón. Sí. O sea, estaba pensando en ARM. No, ARM sí. Entonces, AMD e Intel, que los dos son x86, al final AMD todos los núcleos son exactamente iguales. Sí, la nueva arquitectura. Exacto. Entonces, para que funcione la nueva arquitectura, necesitas un componente del sistema operativo capaz de manejarla. Si tienes Windows 11 puedes, si tienes Windows 10 no. Entonces, es decir, que le estás poniendo, por mucho que le pongas una herramienta muy sofisticada, si el software no sabe usarla, no sirve para nada. Está cogiendo polvo. Exacto. Y si el sistema operativo no está adaptado para la misma porque no tiene controladores que sean capaces de manejarlo, pues al final no le estás sacando rendimiento. Entonces, ¿y tú ves futuro a los PCs ARM? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque Qualcomm tiene mucho interés, e incluso Samsung también. Y eso supone que puede haber un nuevo mercado de PCs de precio bastante contenido, PCs de 600 euros, 700, 500, que puedan dar un rendimiento que realmente sea pues algo bastante notorio para gente que no quiere un equipo para algo que sea realmente algo muy grande, ¿no? Sino para uso ofimático, ¿vale? Entonces, va a haber una generación de equipos de aquí a un par de años más o menos que van a tener procesadores ARM, que van a funcionar sobre Windows 11, sobre ARM, que a Windows le va a costar más, aunque ya tiene algunos componentes que permiten el tema de la emulación, ¿vale? Porque al final, una aplicación Intel sobre M1 lo que hace es traducirse a través de Rosetta, ¿vale? La primera vez que yo arranco la aplicación Intel, lo que hace es traducir todas las llamadas al conjunto de instrucciones x86-64, las traduce a las instrucciones equivalentes en ARM. Pero es una traducción de una única vez. Una vez traducida la aplicación, ya no hay que volver a traducirla. Ya se ejecuta como si fuera nativa en el M1. Sin embargo, en Intel, como hay tantas instrucciones distintas y Windows tiene tantas capas distintas de funcionamiento, no pueden conseguir el mismo rendimiento, por lo que Microsoft ha optado por la emulación. Entonces, Windows de ARM es capaz de emular a través de, por ejemplo, QEMU o procesos distintos o algo parecido, ¿vale? Es capaz de emular x86 para que funcione sobre ARM y entonces que las aplicaciones que no estén adaptadas a ARM funcionen en los ordenadores de Windows que tengan ARM. Pero eso va a proporcionar al final una transición más lenta que la que tiene Apple y más costosa, pero que bueno, tendrá ordenadores pues a un buen precio, con un buen rendimiento, una buena duración de batería, bueno, pues algo que yo creo que a Qualcomm le interesa mucho para poder vender más allá del mercado de los móviles. Sabiendo que la especialidad de Apple son las iteraciones, es decir, saca una cosa y al año siguiente saca esa misma cosa mejorada y al año siguiente la misma cosa mejorada, podemos esperar entonces que las nuevas versiones o que ahora mismo haya equipos
de ingenieros en Apple desarrollando nuevos chips específicos para diferentes tareas que ahora mismo no estén contemplados dentro del propio M1 y que puedan ser, digamos, puntos débiles, como que ahora esta pregunta es el prefacio a lo donde luego quiero ir a preguntarte de verdad, ¿no? Podemos esperar que las nuevas versiones incorporen complementos o nuevos chips específicos para cosas que ahora mismo no están, no tienen un chip dedicado, sino que pasan por el chip o por la CPU normal, ¿no? Claro, o sea, esto por ejemplo ya ha pasado, ¿vale? Tú, por ejemplo, si hoy intentas editar un vídeo en Red RAW, que es el códec de las cámaras Red, en un M1, no tiene soporte. Entonces, es un códec excesivamente pesado para la CPU y no vas a poder editar. O sea, vas a tener que abandonar la tarea, ¿vale? Sin embargo, como es el tipo de cámara que usa Marquis Brownlee, por ejemplo, para hacer sus vídeos, los M1 Pro y M1 Max sí soportan Red RAW en el codificador de vídeo. Tienen aceleración de este formato. Entonces, ¿qué sucede? Que un Red RAW o incluso un códec de una cámara Blackmagic están soportados a nivel de aceleración. Entonces, hace que funcionen mucho mejor, hace que funcione de una manera más eficiente. Entonces, bueno, pues son pequeños ejemplos de cómo se va mejorando todo eso. Entonces, tenemos que tener presente que lo que hoy hemos visto, Apple empezó a diseñar o trabajar en ello pues aproximadamente como 2 o 3 años antes de que lo hayamos visto. Entonces, desde ese momento ya se estaba planteando todo lo que estaba por venir, ¿no? Entonces, pues al final irán incorporando efectivamente cada vez más. Yo estoy convencido que unos futuros M1 Pro o M1 Max, que ya serían M2 o M3 o lo que sean, a nivel profesional, incorporarán algún tipo de procesador que permita o algún tipo de aceleración en el trabajo con flujos de trabajo de imágenes, por ejemplo, para fotógrafos profesionales. Cosas así, ¿vale? Que son tareas muy concretas que, bueno, pues si al final se ayuda desde componentes especializados, pues mejor. Sin embargo, en tu podcast, una de las cosas que señalas es que el M1, ni el Pro ni el Max, tienen un chip especializado en juegos. ¿Tú crees que Apple, yo creo que no, pero quiero escuchar tu punto de vista, renuncia al mundo de los juegos en el Mac? Yo creo que Apple no entiende el mundo de los videojuegos, ¿vale? Creo que Apple no lo entiende, no lo valora en la medida en la que debería, y creo que Apple ha pensado de alguna forma que a lo mejor esto de los videojuegos da demasiado trabajo, ¿vale? Pero claro, no podemos olvidar que en 2019, por ejemplo, Apple tiene unos beneficios de 8.500 millones de dólares desde los juegos del App Store, lo que supera como cifra a todo Sony, Nintendo y Microsoft juntas. O sea, gana más dinero Apple con los juegos, siendo que no se los toma en serio, como está diciendo, sin tomárselos en serio, gana más dinero con los juegos que las 3 empresas que se dedican con más interés a los juegos. Exacto, sí, sí. Madre mía. Entonces, yo lo que quiero unir aquí es Apple Arcade, M1 con juegos y Apple TV. Es decir, esa microconsolita que tiene donde está el arcade, que es el Apple TV. ¿Qué pasaría si Apple se pusiera seria con los juegos? Bien, a ver, Apple se puso seria con los juegos a nivel técnico a partir del A13, ¿vale? Es decir, hasta el A12X y el procesador actual del Apple TV 4K, no olvidemos que es un A12, el conjunto, porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, se habla mucho que el M1 Max de 32 núcleos a nivel de potencia bruta es más potente que una PlayStation 5. Esto es un dato empírico real, ¿vale? O sea, es más potente a nivel de cálculo en bruto que una PlayStation 5. Pero una PlayStation 5 tiene un System on Chip. Y al igual que Apple tiene procesadores dedicados para tareas concretas, una PlayStation 5 tiene procesadores dedicados a tareas concretas, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de capacidad está muy por encima de cualquier M1 Max, ¿vale?
aunque la potencia sea mayor en el M1 Max, levemente mayor. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es lo que hemos contado antes del conjunto de instrucciones. Es decir, el conjunto de instrucciones gráficas que usa Apple hoy en un M1 Pro, M1 Max o M1 son dos. Es el Apple Family versión 7, que es el que viene de los procesadores que funcionan en iPhone y en iPad, y luego tiene el Apple Family 2 de los Mac, que es la versión de escritorio, ¿vale? Lo que es, insisto, de la librería Metal gráfica. Entonces, esto es son conjuntos de instrucciones que ya tienen más de un año, ¿vale? Entonces, ese conjunto de instrucciones está derivado de los A14, que a su vez son una evolución de los A13. Hasta los A13, ¿vale? O sea, terminando en el A12, la capacidad gráfica, no la potencia, no. Las cosas que puede hacer el chip gráfico a partir de sus instrucciones, ¿vale? Eran solo para juegos móviles. Un A12 no tiene la capacidad, por las instrucciones de bajo nivel gráfico, de hacer lo que se entiende hoy día que tendría que poder hacer cualquier juego de AAA, ¿vale? Estamos hablando de un juego para PlayStation 5, para Xbox. Un Cyberpunk 2077, un Halo Infinite, un Forza Horizon 5... O sea, un juego donde lo que prima o lo que más destaca es la calidad gráfica. Exacto, ¿vale? Entonces, en ese nivel, un procesador A12 no es capaz. Está a nivel de gráficos de buena calidad, pero gráficos de móvil, ¿vale? No tiene ni flujos de trabajo, ni tiene ningún tipo de capacidad de la que se entiende que debe tener cualquier consola hoy día, desde la propia Xbox One y casi te diría desde la Xbox 360 o de la PlayStation 3 o la PlayStation 4, ¿vale? O sea, cualquiera que se plantee a partir de una Play 3 o una Xbox 360 una consola de videojuegos o un ordenador para videojuegos sabe que tiene que dar determinadas capacidades gráficas a sus chips, ¿vale? Cosa que incluye normalmente DirectX y que incluye la librería actual abierta Vulkan, ¿vale? Que es la que usan también muchos equipos de Android, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión aquí? El quid de la cuestión está en que a partir de la 13 Apple empezó a incorporar esas instrucciones que se entiende tiene que tener cualquier cosa que se considere seria en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Empezó a ponerlas en ese momento. Por poneros un ejemplo empírico, hasta el A12, cuando tú creas un mundo virtual, ¿vale? Un mundo de un videojuego en 3D, ¿vale? Tú tienes una cosa que es la cámara, ¿vale? Tú tienes tu viewport, ¿vale? Que es la cámara que ve lo que está viendo tu jugador, ¿de acuerdo? Entonces, si la cámara se mueve, ¿de acuerdo? Las partes que tú no ves no se dibujan, ¿de acuerdo? Porque obviamente es absurdo que dibujen partes que tú no vas a ver. Entonces, solo se dibujan las geometrías, pero las texturas no se aplican. Ahora, el A12, cuando una textura es grande y supera el tamaño de la pantalla, se va a seguir dibujando aunque no se vea, porque no es capaz de partir la textura y dibujar solo el trozo que se ve en la pantalla del jugador, sino que tiene que dibujarla toda entera. O sea, que estás haciendo un trabajo inútil en cierto modo. Exacto. A partir de la 13 ya sí se pueden cortar las texturas y poner solo la parte que realmente está viendo el jugador, ¿vale? Esto es solo un pequeño ejemplo empírico para lo que es este tipo. Entonces, nadie se puede plantear seriamente hacer videojuegos si como mínimo no tiene cosas como esta, ¿vale? ¿Y por qué piensas que Apple, o sea, digamos, crees que ahora Apple sí se está poniendo seria con el tema de los juegos? Porque dices, es que a veces se ha oído hablar de puede ser la capacidad gráfica, la capacidad técnica de los dispositivos, no le interesa. A ver, Apple tiene pasta para aburrir. Para aburrir, si quisiera ponerle procesadores con potencia gráfica para juegos, si quisiera lo podría hacer. Tiene más dinero que nadie. O podría incluso haber comprado alguna gran empresa que hace tarjetas gráficas sin ningún problema y sin que, vamos, sin despeinarse. Pero entonces, si no lo hace, a lo mejor es que realmente no tiene interés,
también, aquí lo digo por el tema de los juegos. ¿No tiene juegos AAA? Sí lo tiene. Podría haber comprado una productora de videojuegos. Sí. O sí, dos sí. o tres, si quiere. Y dice, oye, que nadie me hace juegos. Pues mira, los compro. Si tengo pasta de sobras. Si me compro una... Es como que si tú te vas a comprar pipas. Para Sí, allá, es como ha hecho Microsoft, que compró todo Bethesda y ahí tiene un montón de IPs que ha incorporado directamente a su catálogo, ¿no? Toda la compra de Bethesda. Entonces, al final, Apple podría haber hecho eso. Entonces, a ver, ¿por qué está Apple haciendo esto de empezar a tomarse en serio las capacidades gráficas en cuanto a videojuegos de sus propios procesadores? Bien, el destino final es el metaverso. El destino final son las gafas de realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, que va a sacar Apple probablemente el próximo año o el siguiente, ¿vale? Esas gafas van a tener 3 objetivos claros, que de hecho ya lo ha dicho Tim Cook, ¿vale? Juegos, entretenimiento y relaciones sociales. Va a ser su foco, ¿vale? Mensajería, comunicación, hablar con la gente, comunicarse con ella, entretenimiento a nivel de ver películas, ver series, ver contenido, disfrutar de contenido online, etcétera. Y el tercero son los videojuegos, ¿vale? Entonces, hacer unas gafas de realidad virtual mixta como las que Apple quiere hacer, que si hacemos caso a los rumores, estaremos hablando de unas gafas, la primera versión de un alto coste, con 2 lentes 4K, con una capacidad gráfica muy alta, toda la mecánica dentro de la propia lente, etcétera, requiere que tengas instrucciones serias a nivel gráfico para poder sacar eso adelante, para poder hacer juegos que sean juegos conocidos por la gente, a lo cual tú llegues a acuerdos con las productoras para que los creen para tu sistema. Esa es la parte A. La parte B... ¿Ya tiene instrucciones serias en los Sí. nuevos procesadores? Sí. De hecho, incluso las han incorporado también en el A15, por ejemplo. El A15 tiene también a nivel gráfico, tiene el Apple Family versión 8, ¿vale? Porque el M1 tiene la versión 7 y el A14 tiene la versión 7 y esto ya tiene la versión 8, que sigue aumentando esas capacidades gráficas, ¿vale? La idea final de Apple es conseguir un procesador que sí sea competente. No ya a lo mejor para jugar a videojuegos, también tienes que tener en cuenta que el desarrollo de los videojuegos también está ahí y es importante para Apple tener una herramienta de estas características. Y luego, por otro lado, está la siempre rumoreada consola de Apple, que ya comentó Mark Gurman hace tiempo, de que supuestamente estarían preparando algo parecido a una Nintendo Switch, pero hecha por la propia Apple, con acuerdos con grandes compañías tipo Electronic Arts, tipo Blizzard, tipo grandes productoras, tipo Riot Games, etcétera, para que tengan versiones de grandes títulos de esas compañías para entornos Apple, ¿vale? ¿Es Apple un entorno que es más complejo para los videojuegos? Técnicamente no, porque hoy día los 2 grandes motores de desarrollo de videojuegos, como son Unreal Engine o Unity, tienen un gran soporte de Apple, tanto a nivel Mac como a nivel iPad y iPhone. Entonces, hay determinados proyectos que solo necesitarían que el desarrollador tuviera interés en que tuvieran una versión para Mac, ¿vale? Pero muchas veces no lo tienen porque no ven que haya un mercado realmente interesado en ello. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola, a lo mejor. Exacto. O sea, entonces, no sacan el juego y él no se genera el mercado. No se exacto. genera el mercado, no sacan el juego. Entonces, Apple tiene que convencer a golpe de talón a estas productoras para decirles, no, señores, aquí estamos, aquí hay una oportunidad de negocio, confíen en nosotros que aquí van a hacer ustedes mucho dinero. Y miren, ¿vale? Entonces, bueno, pues es cuestión de que esas compañías se lo crean. Se dice, se comenta, se rumorea, cuando Apple lanzó la idea de Apple Arcade y pidió a los desarrolladores que escribieran contando sus proyectos para incorporar los juegos a Apple Arcade, insisto, se dice, se comenta, se rumorea que muchas grandes compañías también llamaron a la puerta de Apple y Apple podría estar invirtiendo bastante dinero. De hecho, hay incluso una cifra rumoreada
de hasta $500,000 en producir o coproducir títulos AAA para su propia plataforma, para darle un empujón tanto a lo que es la nueva consola que saldría, como por un supuesto nuevo servicio llamado Apple Arcade Plus, que tendría incorporados a los juegos móviles que ya tenemos, juegos de mucho más calado y de gran producción. A ver, yo quería aquí aprovechar porque somos un podcast de Apple donde se supone que la gente está poco interesada en los juegos. Entonces, para que no lo sepa, Apple Arcade es un servicio que sacó Apple, digamos que es una suscripción como si fuese Netflix, donde el cliente paga una cuota mensual y tiene derecho a jugar una serie de juegos sin tener que pagar nada por jugarlos y sin tener publicidad y sin tener que andar pagando esas micro mejoras de que compras cofres, compras monedas, compras no sé qué, no sé cuánto. Pero a mí había una cosa que me llamaba más la atención, porque yo creo que el modelo es chulo. O sea, a mí sobre todo desde que han metido todos los clásicos de juegos móviles, desde que tienes el Threes, el Monument Valley, el Angry Birds, en fin, han metido todos los juegos clásicos a los que hemos jugado en los últimos años, están todos metidos en Apple Arcade con una versión exclusiva y totalmente abierta. O sea, yo no lo uso simplemente porque no tengo tiempo de jugar y la verdad es que cuando lo he tenido, que me lo han regalado de los meses gratis, típico, la promoción inicial, pues al final no lo usaba prácticamente por falta de tiempo. Pero como concepto, a mí me gusta porque pagas una cuota, te olvidas y no tienes que andar tragando miles de publicidad y todo eso. Exacto. Otra cosa que me llamaba mucho la atención, que me parecía muy bien a lo Apple, ¿no? Puedes jugar lo mismo en el Mac, que en el iPhone, que en el Apple TV, que en el iPad, dejarlo en un sitio, continuar en el otro. Y aquí hay una cosa como que va en contra del resto del mundo, que es todos los juegos que entran en Apple Arcade tenían que poder jugarse sin conexión a Internet. Ajá. Te vas a un avión o te vas a la montaña o donde no tengas conexión, puedes jugarlo igualmente. Ese concepto, ahí sí que se aleja del resto un poco, ¿no? De Sony, bueno, Sony va a calidad, o Microsoft a calidad de imagen, a calidad, a potencia. Nintendo no va a calidad, no destacan, lo parecen imágenes de hace 20 va a calidad de juego, no a calidad gráfica. A jugabilidad, a que te enganche el juego, sí. No a calidad de imagen. Entonces, Apple ha ido ahí como otra cosa distinta. ¿Qué crees? ¿Que Apple está más situada en la zona de Nintendo o que en la de Sony y la de Microsoft? A ver, yo creo que todas las compañías están enfocadas muy claramente en un producto de calidad y que dé la mejor experiencia posible al jugador. Es decir, yo creo que tanto Sony como Microsoft, como Nintendo, como Apple, no les gusta nada este modelo freemium que se ha impuesto ahora. Este modelo de juegos Battle Royale como el Call of Duty Warzone, como el Fortnite, como el Valorant, etcétera, que son juegos que al final pues te obligan a tener que ir comprando que si la temporada nueva, que si el pago de no sé qué, que si invierte aquí, que si nueva skin, que si nueva no sé cuánta. Ninguna compañía les gusta ese tipo de modelos. Saben que obtienen beneficio económico de él y por lo tanto, pues, bueno, pues que lo hagan otros, pero ellos siempre apuestan por juegos que sean una experiencia, pues eso, personal, ¿no? De alguna manera. Los juegos de Sony, al final, muchos de ellos destacan por su modo aventura. Tipo, pues eso, el God of War, el Uncharted, en fin, cualquiera de estos son juegos que destacan especialmente por su modo aventura. Igual que el Halo y tal, que sí, que luego algunos de ellos tienen modo online y puedes jugar online y tal, pero se intentan alejar del tener que cobrarle al jugador aparte más cosas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces yo creo que Apple lo que quiere es un poco es esto, el evitar que tengamos esta invasión de publicidad, de invasión de privacidad, etcétera, que en los videojuegos es brutal en muchos sentidos, y que al final pues nos respeten y nos permitan jugar, porque claro, al final el público se ha acostumbrado a no pagar por jugar y entonces al final un buen juego a €1 pues es un fracaso porque nadie lo quiere comprar, pero luego se bajan uno gratis y se pueden gastar 100 en tonterías, ¿vale? Claro. Pero porque ya estás enganchado al juego, ¿de acuerdo?
mientras que de la otra manera aún no lo has jugado, ¿no? Entonces, es modelo drogas, entonces te doy a probar sí, un poquito y luego ya te estás enganchado y has sí, caído. sí, es aquello de no cojáis caramelo en la puerta del colegio Sí, sí. que le echan droga, pues eso. Eh, y entonces, ¿tú crees que si Apple decidiera sacar o sea, ya que tiene el M1, que está ahí, que solo le falta ese empujoncito para ponerse a jugar juegos de alta calidad y entrar a competir, digamos que sacar un Apple TV Pro, por seguir con la terminología, o el Max, un Apple TV Max con una capacidad gráfica y con 20 juegos que produce Apple y que se suman a Apple Arcade y que no sé qué? ¿Tú crees que Sony y Microsoft se infartan allí mismo? Porque que entre Apple a hoy en día en cualquier mercado Yo fíjate, yo creo que no. Yo creo que quien podría tener algo más de miedo, pero tampoco creo que mucho, porque él está... a ver, Nintendo tiene lo que se conoce a nivel de marketing como un mercado de ballenas azules, ¿vale? Ellos están solos en su mundo y mientras otros se pelean por quién es más potente y quién es mejor, ellos sacan su Animal Crossing y sus Pokémon y venden lo mismo más que el resto, ¿no? Y sacan su consola con un hardware súper desfasado al que le ponen una pantalla OLED y a la gente le da igual, porque no ven la consola poco potente, ven la experiencia que les ofrece Nintendo. Y esta es la filosofía de Apple, eso es lo que le gusta a Apple, ¿vale? Entonces, yo creo que si Apple sacara consola se acercaría mucho más a lo que es Nintendo. Pero claro, Nintendo tiene a Mario, Nintendo tiene en fin, a unos grandes pesos pesados, tiene a Zelda, bueno, a Link. Tiene una serie de personajes y de franquicias, a Kirby y tal, que son personajes muy conocidos dentro de la cultura pop, dentro de lo que es el subconsciente, ¿no? de la cultura pop, que al final es muy complicado que eso se pueda batallar con ello, ¿no? De alguna manera. Pero Apple puede tener ahí un hueco de juegos de gran calidad, de historias propias, de cosas que puedan permitir una nueva forma de jugar, que sea más parecida a lo que tenemos ahora de Apple Arcade, pero en vez de ser el Witching Hanking, Fonking Honking, Kunking, que dice Apple, esto es maravilloso porque es una inmersión única en un mundo epifánico del tal, y tú como, ya, pero es que yo no sé qué puñetas es ese juego y no me lo instalo porque no lo conozco, ¿vale? El mundo es así. Pues llega a acuerdos con grandes compañías y entonces pues te saca pues un juego que sea a lo mejor una versión de una gran franquicia de Electronic Arts o de Blizzard, o llega a un acuerdo con Blizzard y hace un juego determinado de una franquicia determinada, en fin, todo ese tipo de cosas. Es decir, poner juegos conocidos es un poco lo que ha hecho ahora con Apple Arcade. Sí, es decir, o un FIFA, el FIFA 2023, por ejemplo, para que jugar FIFA, con el FaceTime ahora en... el FIFA a partir del año que viene va a ser gratuito. Entonces, y se va a monetizar con las estampitas estas de maravillosas. Entonces, claro, algo por el estilo, es decir, algo que pueda atraer a la gente, que es un poco lo que ha conseguido Apple Arcade ahora, incorporando, pues eso, tú ahora tienes Apple Arcade y tienes el Threes, el Blink, el Monument Valley, en fin, un montón de juegos que han sido éxitos históricamente y que cuando ahora entras en Apple Arcade y ves que están, dices, ah, qué guay, pues oye, este juego lo conozco, este también lo conozco, este lo conozco, este lo conozco, ¿vale? Eso es lo que necesita Apple. Juegos o franquicias conocidas o crear sus propios éxitos, ¿vale? Ahí yo tengo mi opinión. Que esto es similar a otros ámbitos de donde está Apple. Si Apple se pusiese a hacer sus propios videojuegos, como hemos dicho, tiene pasta de sobras para contratar programadores que sepan del tema, que tengan mucha experiencia. Como si fuera Apple TV Plus. O comprarse la empresa entera y hacer. Ahí entraría un poquito en la situación de que soy juez y parte, porque tengo el sistema operativo, tengo el hardware y además me hago mis juegos, y estaría luchando contra los demás y a lo mejor enfada al resto de los desarrolladores que tienen que hacer juegos
Y a lo mejor le conviene más, oye, no me meto para que todos, intento atraerlos a todos a que vengan a hacer los juegos para mí, sin ser yo un competidor. O sea, Apple no, a lo mejor no quiere ser competidor de los demás desarrolladores. A ver, eso es lo que... A ver, esto es opinión mía personal, ¿vale? Según yo he visto la evolución, ¿vale? Y según veo las señales que Apple va dejando por el camino a nivel de cambios, ¿vale? Creo que esa actitud que tú comentas es la que ha tenido hasta hace unos años, ¿vale? De yo no me meto con nadie y que vengan a mí, ¿vale? Pero el problema es que ahora no se la toma en serio, ¿vale? No se la toma como un jugador importante en ese mercado. Y a Apple le interesa, para el futuro mercado que tiene delante de realidad virtual, etcétera, tener juegos serios, ¿vale? Tener juegos de gran calado, tener juegos que sean importantes, ¿de acuerdo? Entonces, quiere, de alguna manera, decirle a las grandes productoras, oye, que aquí puedes confiar, que aquí hay mercado, que aquí puedes poner producto y lo vas a vender. Sí, que yo voy a tirar de él, además. No, Exacto. y es que a lo mejor lo que puede hacer Apple es decir, trae tu juego, yo te pago con lo que sea para que traigas tu juego, pero como empresa independiente, de manera que vayan viniendo los demás y no convertirme yo en un competidor de los demás. Exacto. Esa es un poco la idea. Claro. Porque si tú te conviertes en un productor y te conviertes en competencia de los demás, a lo mejor estás expulsando al resto de actores que a lo mejor te interesa que vengan porque te van a traer más negocio. Sí, más o menos. Sí, lo que pasa es que en realidad ahora estamos viviendo esta dualidad de Apple donde, por ejemplo, tenemos, como comentaba yo antes, el Apple TV Plus, donde Apple dice, no, yo no quiero nada de otros, yo todo mío. Todo lo ruedo yo para mí, lo compro yo, solo se ve en mi plataforma y creo mi contenido exclusivo y entonces yo pues empezaré con estos 10 juegos exclusivos de alta gama que nadie más tiene y el que quiera pagar esto pues son otros 4 euros al año. Y cada año incorporaré 4 o 5 juegos más y verás tú, aquí vamos a hacer una biblioteca de 200 juegos de aquí a 10 años que no lo va a tener nadie. O sea, que tenemos esto... Sí. Apple vive en esta dualidad entre yo quiero que todo sea mío y exclusivo y propietario y por otro lado, pues la realidad del mercado donde no puedes tener todo lo bueno de todas las casas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es esa balanza en la que tiene, pero yo creo las señales, como dices tú, que va dejando el tener el Apple TV con Apple Arcade, que yo creo que siempre ha sido un caballo de Troya para meterse en el mundo de los juegos, para tener una base que financie otro tipo de aventuras más serias en el mundo de los juegos, y ahora llega el M1 y empieza a darle unas potencias y sobre todo un consumo que hasta ahora no tenía, una independencia además en el desarrollo, en la creación de nuevos chips, etcétera. Y yo creo que le va a tentar mucho eso de decir, no, si es que podemos tener nuestra propia plataforma de juegos y disputarle a los Microsoft y a los Sony de turno que han vivido siempre muy contentos ahí sin que nadie les tosa. Y luego además tiene, porque yo personalmente creo que la Nintendo de Apple ya es el iPhone, no es el iPod Touch, ¿no? Ya tienen todo lo que quieran y más. Tiene un pequeño problema y es que al final la experiencia de los videojuegos necesita ser más todavía post-PC. O sea, ya es post-PC, ¿vale? O sea, la experiencia de videojuegos tiene que ser algo todavía más simple, ¿vale? Que lo que es hoy día un iPhone, que al final te obliga a irte a una App Store, tienes tal, que si las compras integradas, que si lo otro, que si no sé qué. Apple está desarrollando un nuevo sistema operativo que por ahora se llama Home OS, que es el que le pondrá a la mayoría de productos del hogar que sacará en adelante, que es como una especie de versión reducida del Apple TV. Es decir, imagínate el mismo sistema operativo del Apple TV con los cuadros, etcétera, etcétera, pero que sea táctil. ¿Vale? Ya. Pero siendo táctil, ¿de acuerdo? Pues algo parecido. Entonces, ese tipo de sistema es el que tendría la consola y es el que tendría, por ejemplo, el futuro HomePod con pantalla o pantallas que sean más de un uso mucho más concreto y que no tengan por qué tener cargado todo el sistema operativo de iOS o de iPad, sino que son dispositivos mucho más enfocados en funcionalidades mucho más específicas. Pues entonces... tu opinión ya, de lo que conoces, Julio,
¿Qué piensas que va a pasar con el... Haz tu pronóstico, tu quiniela con los juegos, Apple y los juegos. ¿Van a sacar dispositivo? ¿Van a sacar juegos? ¿Ambas cosas? A ver, yo tengo el pálpito, tengo la corazonada, ¿vale? De que Apple quiere sacar una consola propia que sea la evolución del iPod Touch, ¿vale? Es decir, el iPod Touch es un dispositivo que hoy día no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Porque como tal no ha encontrado su lugar. Pero tener una consola que sea capaz de ejecutar aplicaciones de consumo como Netflix, YouTube, el propio Apple TV, etcétera, una consola portátil, ¿vale? Que sea capaz de ejecutar juegos, que tenga los mandos integrados, ¿vale? Uno de los grandísimos problemas a todos los niveles de los videojuegos en los móviles es la ausencia de mandos, ¿vale? Porque al final la pantalla táctil reduce muchísimo la capacidad de juego. Tú tienes juegos que sí están diseñados para funcionar en táctil, pero hay muchos otros que dificultan. O sea, yo, por ejemplo, uno de los que acaba de incorporar Apple a Apple Arcade es el Galaga Plus, que está muy chulo, pero cuando juegas, como tienes que manejar la nave con el dedo moviéndola, a los 3 minutos dije, me he cansado, y lo quité, ¿vale? Si me das un mando y ese mando me permite ver toda la pantalla y no que mi dedo tape la nave y por lo tanto no veo toda la pantalla, me das un mando que sí, que puedes conectar el mando de la Xbox o de la PlayStation, pero al final tienes que sacar el mando, parearlo, tal y cual, te da pereza, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un aparato como la Steam Deck, ¿vale? Que es la referencia más clara. Un aparato como la Steam Deck que traiga sus mandos integrados, que traiga sus superficies táctiles para lo que pueda sacarle provecho y que permita una experiencia de juego real. Que esos juegos que hoy día son un parche para ser manejados de forma táctil se puedan jugar de una manera mucho mejor. Juegos de plataformas, de disparos, de naves, de juegos más tipo clásicos, ¿vale? Que se puedan jugar aun siendo con el concepto de juego móvil y dentro de Apple Arcade, pero que lo puedas jugar con un mando, ¿vale? Y ese mando y esos botones le van a dar una nueva dimensión a la experiencia, ¿vale? Y eso a su vez va de la mano de, como ya he comentado antes, el paso de las lentes de realidad mixta que sacará Apple, donde los juegos son una parte también importante de todas esas experiencias. Estas lentes de las que hablas, ¿estamos hablando de unas gafas como las que podamos llevar cualquiera con miopía? ¿O el tipo casco este de la PlayStation? Se acerca más... A ver, es algo muy parecido a las Oculus Quest 2, ¿vale? Pero para la gente que no los conozca, una descripción así para el que no haya visto nunca. Unas gafas de bucear. ¿Vale? Es como unas gafas de bucear, ¿vale? Efectivamente. Unas gafas de bucear que te pones y que están sujetas por detrás, ¿vale? Y entonces te das un guarrazo si no, o pisas una mierda de perro si no la ves. Obviamente. Lo que pasa es que ya hay métodos para que puedas tener zonas seguras, de interacción. Además, todos estos cascos tienen cámaras por fuera. De hecho, se rumorea que la de Apple podría tener hasta 12 cámaras para cubrir todo un perímetro y que puedan mezclar realidad virtual con realidad aumentada. Entonces puedes ofuscar el mundo real y entrar en un mundo virtual, o puedes mezclar tu mundo real con un mundo virtual y ver cosas encima de tu sofá o de tu mesa o de la pared. Pero no es para ir por la calle, es para estar en tu casa. Es para estar en tu casa, sí. Y entonces ahí la idea es, te pones esto que esperemos que mejoren la tecnología, porque yo lo que he probado, por ejemplo, las de PlayStation, las gafas de realidad virtual, el casco este de PlayStation es terriblemente doloroso, mareante. No lo soporto más de un ratito. Te recomiendo que pruebes las Oculus Quest 2, que son un primer importante paso a lo que Apple quiere llegar. O sea, hay cosas ya más decentes, que no le eches la papa después de usarlo. Exacto, sí. Eso ya está bien pensado y bien hecho. Entonces, lo de Apple va a ser aún mejor en ese sentido. Y lo que quieres, bueno, pues es crear una nueva forma de interactuar con la gente, de consumir entretenimiento, de consumir videojuegos, en fin, de hacer deporte, hacer un Fitness Plus que no sea mirar en la tele, sino que tengas delante tuya al entrenador en realidad aumentada en el salón de tu casa,
y que te lance cosas y que tengas que darle cuando te las está lanzando, cosas así. Bueno, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo esto? Esto, si se cumplieran las fechas y no hubiera problemas en los testes de producción, se presentarían como un proyecto como adelanto de proyecto, ¿vale? Como un coming soon, como un prototipo, eso no me salía la palabra. Se anunciarían, sí. En la WDC del año que viene. Eso ya es muy pronto, o sea, eso ya está muy cerca. Sí, pero coincide en timelines, coincide con los nuevos proyectos de Meta, de la antigua Facebook, de sacar su último proyecto, el Project Cambria, que es unas lentes muy parecidas a las que va a sacar Apple, ¿vale? O sea, vamos encaminados a un cambio de duopolio, ¿vale? O sea, el duopolio Android-Apple se cambia y en unos años será Facebook-Apple. Ostras, estamos hablando de un mundo que sería el de la película Ready Player One. Sí, ese es el objetivo final, o sea, en los que 10, 15 años. Los que no se lo imaginen, que busquen la película Ready Player One si están en alguna plataforma y que se la vean para hacerse una idea de lo que viene con esto del metaverso, metaverso es lo que ha anunciado Facebook. Exacto. Pero que tú comentas, Apple ya debe estar con el suyo. Apple yo estoy casi seguro al 99% que Apple está a un nivel de competencia muy similar al que Facebook ha anunciado que está. Lo que pasa que el problema es que Apple es secretismo total hasta que no lo dice hasta que lo tiene ya prácticamente. Como yo siempre digo, la diferencia está en que los demás anuncian y Apple presenta. Exacto. Entonces, pues eso es lo que está haciendo. Lo de Apple lo conoceremos cuando lo tenga listo para presentarlo y no antes. Yo me gustaría preguntarle a Julio César por el M1 y los servidores, pero como digo, he dicho en otras ocasiones, es un melón que no vamos a abrir ahora porque entonces nos vamos a su estilo de podcast de 2 horas y media y queremos que sobreviváis. No queremos ser competidores de Julio César. Lo dejamos para un segundo plato que espero que sea muy pronto. Agradezco profundamente a Julio César su disponibilidad, el tiempo que nos ha dedicado, que no ha sido poco. A vosotros no sabemos de dónde lo sacas. Su facilidad para compartir y su honestidad a la hora de hablar de lo que sabe, ¿no? Esperamos haberos entretenido, esperamos que nos volvamos a juntar muy pronto con un nuevo tema. Sed felices, sed buenas personas y nos escuchamos muy pronto. Hasta ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.